Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. Esta semana se trabajará la semana número 5 con base en dos temas. Cómo realizar una pregunta de investigación y una hipótesis de un producto científico, de un proyecto de investigación o en este caso de una tesis. Es importante considerar que antes de realizar cualquier actividad se debe de visualizar todos los videos, visualizar cada uno de los videos, por ejemplo el de pregunta de investigación, el de hipótesis, y se deja otro de hipótesis un poquito más animado para poder dar entendimiento más preciso. De ahí un video de tendencias de la investigación. Es importante visualizar cada uno de ellos, porque dentro de la investigación es importante. No puede haber una investigación si no tiene una hipótesis y preguntas de investigación, o más bien alguna de las dos, pero tiene que tener. Tiene también, asimismo, ahorita voy a mencionar por qué, de lo que acabo de mencionar, tenemos que establecer qué tendencia tiene la investigación para yo decidir por cuál camino me voy a ir. Yo lo voy a ir mostrando, esto que he comentado, cuando vea cada uno de los elementos antes mencionados. Pero es importante porque voy a hablar de terminología que también se ve en los videos. Entonces es importante visualizar estos videos para generar un andamiaje que nos permite establecer conocimiento. La actividad que se tiene que desarrollar en esta semana, similar a las anteriores, pero ahora lo que debo de realizar es la pregunta de investigación y la hipótesis. Y depende también la tendencia de tu investigación. Por eso insisto que vean bien todo el video. Este video ahí voy a explicarlo también y ver los videos que aparecen como respaldo. Entonces, como te he comentado, todos los videos, por eso lo pongo en mayúsculas, y también el video de aprendizaje semanal, que sería este que estamos viendo. Por favor, asegúrate de usar colores en el texto. En la vez pasada usamos un formato en el cual se usaron colores. Esto va a servir para que te puedan retroalimentar tus compañeros y también tu profesor te pueda retroalimentar y ver dónde está la falla de algo que podría tener una debilidad futuramente en tu investigación. Sube tu archivo en PDF, lo debes de subir y tienes que retroalimentar a dos compañeros. No nada más se puede, insisto, comentar de muy bien y listo, ¿no? Tiene que hacer una orientación bien precisa porque la retroalimentación está evaluándose de cada uno, las dos. Y bueno, donde vas a trabajar, el formato es este, ya te lo dejo en editable. Y en el ejemplo, pues te muestro el ejemplo cómo más o menos va a quedar. Esto pues se van a ir trabajando ahorita, voy a ir analizando durante este video, primero preguntas de investigación y después la hipótesis. Hay espacios donde dejo libre la hipótesis en blanco para que no se vaya a confundir con la pregunta de investigación o querer generar un enlace. Pues se puede hacer, pero es gradual. Entonces vamos a iniciar. Les agradezco a todos sus inquietudes y su participación durante todo este semestre. Muchas gracias. Iniciamos. Más importantes dentro del englobe de la tesis. En este caso, preguntas de investigación, cómo realizar las preguntas de investigación y cómo generar la hipótesis. Y bueno, también de qué se va a delimitar, o más bien de qué características va a tener cada una. Vamos ahorita a trabajar nada más, primeramente preguntas de investigación y después la hipótesis, para que no sea tan tardado y se pueda generar un andamiaje ya más pertinente. Recordemos un poquito lo que vimos en la clase pasada. Vimos dos ejemplos en la cual mencionamos que todo proyecto de investigación, toda tesis, todo trabajo científico debe de nacer de un problema, de una necesidad.
Y en este caso nosotros la delimitamos y ya decíamos que existía una delimitación del problema o planteamiento del problema. Y a partir de la situación actual y la deseable configurarla, podríamos generar el objetivo general. Y recordemos que el objetivo general tenía una estructura, ¿verdad? El verbo en infinitivo, el qué, el cómo y el para qué, y donde se recomienda utilizar hasta colores para poder elaborarla. Entonces quiere decir que el objetivo general y los objetivos específicos nacen de la limitación del problema o del planteamiento del problema. Y el título de la tesis salía ¿de dónde? Del objetivo general. Entonces, algo va a suceder parecido a esto. Ahora nosotros vamos para realizar los cuestionamientos en la investigación, las preguntas de investigación, vamos a tener que hacernos de nuestro trabajo que ya hicimos sobre objetivo general y objetivos específicos. Yo recomiendo estos mismos pasarlos con los mismos colores que se utilizaron y que se llegaron a detonar. Bueno, vamos a ver entonces. Por ejemplo, el objetivo general que quedó de un ejemplo que vimos es construir un prototipo tecnológico con elementos eléctricos de última generación con el uso de energía solar para suministrar energía eléctrica en un momento de sismo o terremoto. Bueno, recordemos aquí que aquí está el verbo en infinitivo, ¿verdad? Y esto del prototipo, pues entonces estaba en color verde, que en este caso hemos dicho que es el qué, ok, en amarillo el cómo, aquí está, el cómo o mediante, recuerden, y el para qué. Esto nos va a servir de este color para generar, insisto, ejemplos mejores en cuanto a la generación de preguntas y los objetivos específicos que nosotros llegamos a redactar. Ahora, como he dicho, las preguntas de investigación salen del objetivo general y debemos de tener niveles de preguntas. La primera pregunta es como dijéramos más o menos pregunta general, que en este caso sería del objetivo general. Debe ser la primera, es la del alcance mayor, por llamarlo así. La primera pregunta es la más de alto nivel, por llamarlo así, de máximo alcance. Y las demás preguntas salen de los objetivos específicos. Cuando nosotros analizamos las preguntas de investigación, debemos de iniciar la pregunta con un cuestionamiento: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuáles?, ¿cuántos?, etc. Es recomendable, insisto, visualizar los videos que se proporcionan antes de realizar la actividad. Estos nos dejarán un andamiaje necesario o un soporte que podremos establecer para el entendimiento de esto. Bueno, tenemos que sacar de este objetivo general una pregunta. Y me dice así, insisto: construir un prototipo tecnológico con elementos eléctricos de última generación con el uso de energía solar para suministrar energía eléctrica en un momento de sismo o terremoto. Yo debo de poner primeramente mi objeto de estudio. Recuerden que el objeto de estudio lo determinamos la vez pasada, que era el qué voy a estudiar, ¿no? El objeto de estudio. Entonces pongo el objeto de estudio primero, prototipo tecnológico, y después algo que podré apoyarme de estas, que como, cuáles, cuántos, cuestionamientos, que podrá ayudarme a lograr esta meta. Al fin y al cabo, el objetivo general es una meta, vas a construir un prototipo. Entonces, esto lo vas a redactar en pregunta. ¿Qué prototipo tecnológico? Yo no puedo decir cuántos prototipos tecnológicos
cuál prototipo podría ir. Pero a mí me gustó el qué prototipo tecnológico. Vean, ahora lo que voy a poner es el para suministrar energía eléctrica. El para que hice el objetivo lo pongo aquí. Pero ya no, si yo pongo qué prototipo para suministrar, quedaría mal. Entonces lo modifico con una palabra de enlace que nos podría hacer y ayudaría. ¿Qué prototipo tecnológico podrá? Ahora sí, pongo lo que dije para suministrar energía eléctrica en un momento de sismo. Entonces, ¿qué prototipo tecnológico podrá? Aquí está la palabra de enlace negro. Suministrar energía eléctrica en un momento de sismo o terremoto. Hasta aquí podría quedar la pregunta y no está nada mal. ¿Qué prototipo tecnológico podrá suministrar energía eléctrica en un momento de sismo o terremoto? Yo decido si le pongo el como el mediante que usamos en el objetivo general, que está en amarillo. ¿Mediante qué? Elementos eléctricos de última generación con el uso de energía solar o con elementos eléctricos de última generación. Lo pongo, pero si yo pondría, quedaría muy largo. ¿Qué prototipo técnico podrá suministrar energía eléctrica en un momento de sismo o terremoto con elementos electrónicos? Si pongo con, no está con elementos eléctricos de última generación. Sería raro. Entonces, ¿qué hago? Poner otra palabra de enlace, aprovechando el uso de energía solar. Ya no puse eléctricos de última generación porque quedaría muy largo. Entonces yo decidí utilizar también lo que tenemos en amarillo, utilizando una palabra de enlace. Insisto, esto podría quedar complementado o podría quedar la pregunta hasta aquí. Y ya cierro con el signo de interrogación. Este sería la primera pregunta. ¿Qué prototipo tecnológico podrá suministrar energía eléctrica en un momento de sismo o terremoto aprovechando el uso de energía solar? Si yo hago esta pregunta, entonces al rato voy a investigar, o más bien voy a dar respuesta con esta meta. El construirlo, voy a dar respuesta a tal prototipo, ¿verdad? No digo que las vamos a ir contestando, simplemente son preguntas que se quieren quedar así abiertas para que al rato nos vayan a ayudar dentro de las actividades. Ya estoy adelantado un poquito, pero va para allá. Ahora, las siguientes preguntas puede quedar nada más una, pero es recomendable manejar algunas más para que se vea más robusta la investigación, mejor asentada. Las preguntas de investigación siguientes, ya que utilicé y agoté el objetivo general, son los específicos. Y de ahí van a salir. Yo te aconsejo primero darle lectura al objetivo específico y de ahí determinar si puede salir una pregunta o no. Por ejemplo, identificar las principales necesidades tecnológicas ante los acontecimientos de un sismo. Entonces, si yo al rato voy a identificarlas, entonces ¿cómo podría quedar en pregunta? ¿Cuáles son? Y utilizo todo lo que está aquí. Las principales necesidades tecnológicas ante acontecimientos de un sismo. La siguiente pregunta de investigación. Me dice aquí el objetivo: seleccionar elementos eléctricos que satisfagan necesidades tecnológicas ante los acontecimientos de un sismo. Busco el cómo, no quedaría, ¿verdad? ¿Cómo elementos? No. ¿Cuántos elementos podría quedar? Pero por primero saber, o puedo poner cuáles elementos, ¿verdad? O qué elementos. Puede ser de los dos, cuáles o qué elementos. ¿Cuántos? Todavía no los puedo cuantificar todavía. Porque primero saber cuáles, qué elementos. Entonces yo decidí poner qué elementos eléctricos. Y normalmente las preguntas de investigación se hacen al objetivo específico, los primeros, los más básicos. Ya los demás podrían quedar redundantes porque ya lo cumple. ¿A qué me refiero? No puedo poner qué diseño de portafolio de emergencias, de emergencias con equipos de elementos, o como portafolio de emergencias. Pues ya no quedaría muy bien Entonces, por lo tanto, no decido ponerla. ¿Hay problema? No hay problema. ¿Qué criterios de expertos la propuesta de diseño? ¿O quedaría la propuesta de diseño?
O puedo preguntar, ¿qué expertos? No, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, se queda fuera. ¿Qué manual de operación del prototipo tecnológico? Yo creo que, insisto, estos ya son objetivos más grandes. Por lo tanto, yo con este ya lo cumplo. ¿Cuántas preguntas hacer? Puede ser una, hasta 5 máximo. Normalmente, en algunos ejemplos, podemos encontrar 4 o hasta 5, pero, pues bueno, podrían también ser repetitivos, o a lo mejor malas, que ya esta pregunta, perdón, ya la esté contemplando dentro de ello, ¿no? Entonces, bueno, esto es cómo se realiza el primero. Vamos a ver el otro ejemplo que realizamos la semana pasada. Quedó el objetivo general: diseñar un sistema de iluminación en el edificio compartido de laboratorios de ciencia forense y medicina forense de la ciudad judicial mediante software aplicado para mejorar los niveles de iluminación y reducir el consumo eléctrico. ¿Mediante qué? ¿Y para qué? Aquí está el objeto de estudio y el verbo. Muy bien, los objetivos específicos. Entonces ahora la pregunta de investigación es lo mismo. Agarro, busco cuál me sirve que complementa al sistema de iluminación. Al sistema de iluminación. Entonces, lo verde es el objeto, pongo lo mismo el objeto y digo, no puedo poner cómo, cuáles sistemas, ¿no? Entonces más bien es muy utilizable. ¿Qué sistema de iluminación en el edificio compartido de laboratorios de ciencia forense y medicina forense de la ciudad judicial? Hasta ahí. Ahora recuerden, por el que está en verde, si el para qué. Si yo pongo para mejorar, todavía no quedaría. Para mejorar los niveles, no. Pero sí puedes poner enlace. ¿Podrá generar? Aquí quedaría en futuro, porque son preguntas que van a salir más adelante. Vamos a dar respuesta hasta más adelante con la investigación. Entonces podrá, aquí está la palabra de enlace, mejorar los niveles de iluminación y reducir el consumo eléctrico. Oiga, profe, ya no puso aquí el cómo, el mediante. Puedes ponerlo o no, puedes decir mediante software aplicado, pero yo considero que ya sería muy amplia la pregunta. Vean cómo se escucha y ya se escucha bien. ¿Qué sistema de iluminación edificio compartido de laboratorios forense, medicina y medicina forense de la ciudad judicial podrá mejorar los niveles de iluminación y reducir el consumo eléctrico? Quedó perfecto así. Ya el mediante quedaría ya más holgado esta pregunta. Entonces sí, que sea concreta. Ahora, la siguiente, vamos a analizar. El primer objetivo es evaluar los niveles de iluminación con base en la normatividad aplicada. Entonces, nada más agarra, quita el verbo y pon qué niveles, pero vean cómo lo modifiqué, de iluminación establece la norma para laboratorios. Ya no le dije normatividad, yo si deseo puedo ir cambiando poco. Porque si queda qué niveles de iluminación con base en la normatividad aplicada. Entonces, escuchen, ¿qué niveles de iluminación con base en la normatividad aplicada? ¿En dónde o en qué o cuál norma? Entonces, ¿qué niveles de iluminación establece la norma? Y sería prudente poner la norma, ¿ok? Hay una norma para iluminación, ¿ok? Poner la norma quedaría mucho mejor. ¿Qué niveles de iluminación establece la norma tal para laboratorios? Entonces, ya quedó el primero. El siguiente, analizar el consumo eléctrico. Yo no puedo decir cuál es consumo eléctrico, cuántos no. Entonces puedo decir qué niveles, aquí. No puedo decir ni cuáles, ni cuántos, ni qué consumo. Podría quedar el qué consumo anual tiene las luminarias, pero quedaría muy ambiguo. A que te pregunten a ti, ¿qué consumo tiene las luminarias? ¿Cuáles luminarias? Entonces, aquí es el objetivo específico, es más amplio, ayuda un poco mejor, ayuda un poco más, perdón. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuál es el consumo eléctrico? Sigue insistiendo, aquí está. ¿Cuál? Ahora se aplica. ¿Cuál es el consumo eléctrico anual que presentan? Ya dejo el quieren, que presentan las luminarias
Ahora digo, ¿de dónde? Ah, de laboratorios, tal. Y ya quedó. Siguiente, determinar la luminaria. Esto no es tan fácil hacerle un cuestionamiento. Esto, determinar la luminaria. Puedo decir cuántos luminarias, cuáles, podría quedar cuáles. Pero yo decidí poner cuál luminaria podrá mejorar los niveles de iluminación y reducir el consumo eléctrico. Lo puse en amarillo, ¿por qué? Porque me apoyé de lo que puse aquí arriba. ¿Cuál luminaria podrá mejorar los niveles de iluminación y reducir el consumo eléctrico? Entonces, se fijan, las preguntas de medición, la principal puede nutrir a las preguntas secundarias, por llamarlas así. Y puedo decir también cuál sistema de iluminación podrá beneficiar, ¿sí? Pero como voy a simular y es amplio el objetivo, simular no es nada fácil, no es como analizar, no es como evaluar, es más amplio simular, lo dejo y retomo que ya lo tiene contemplado aquí, porque ¿qué sistema de iluminación? Pues el sistema de iluminación lo puedo mostrar mediante una simulación, entonces no hay ningún problema. Esto es como se desarrolla una pregunta de investigación. Ahorita vamos a continuar entonces. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora vamos a establecer los lineamientos, las estrategias, las recomendaciones para elaborar una hipótesis. Pero antes que esto, sí debemos mencionar lo que en videos establecen algunos autores, y también es muy importante considerar la tendencia de la tesis. Recuerden la tendencia de la tesis. Recuerden que existen dos tendencias, o es cualitativa o es cuantitativa. La que tenga una tendencia cualitativa es recomendable estructurar bien las preguntas de investigación. Es lo recomendable, realizar preguntas de investigación. Pero cuando la tendencia es cuantitativa, lo más recomendable y lo mayor utilizado es la hipótesis. Oiga, ¿puedo realizar las dos, las preguntas de investigación y también la hipótesis? Sí, le estás dando mayor fortaleza. Pero cuando realices la hipótesis de una investigación con tendencia cualitativa, te va a costar un poco de trabajo a lo mejor dar entendimiento del enlace de esta hipótesis. Muchos autores dicen que si, insisto, si es de tendencia cualitativa, hagas preguntas de investigación. Cuando es cuantitativa, hipótesis, una solamente de ellas. Algunos autores te dicen que para hacer una hipótesis primero hagas las preguntas de investigación para apoyarte de eso mismo. Bueno, va a diferir de cada autor, pero tiene cada uno pues cierta congruencia con lo que vamos a hablar ahorita. Antes de poder mencionar esta parte, toda investigación es mixta. Mucha atención, toda investigación es mixta. No conozco hasta ahorita una que sea 100% cualitativa, a menos que sea de alcance exploratorio, el menor alcance. Y también tiene su tendencia cuantitativa. ¿A qué me refiero? Que alguna investigación, algo de la investigación, de cualquier investigación, va a tener algo de cualidades, de especificaciones, de elementos que tengan que ver con la cualidad. La calidad en el medio ambiente, la energía suministrada, la calidad en el servicio. Y también, pues, también va a tener algo o mucho o poco de que sea cuantitativa. ¿Por qué? Cuantitativa, cuantificas. Algo tiene que ver con números. Esto es, por ejemplo, si determinaste la calidad de alguna empresa en cuanto a la energía eléctrica, bueno, pues esa energía se va a medir en watts y en algún momento vas a poner algún número estadístico, o más bien algún número que establezca un parámetro, ¿no? O cuántas personas padecen tal enfermedad, ¿no? Entonces,
quiero decirlo muy claro en esta parte, todas las investigaciones son mixtas, o sea, llevan las dos, pero tienen una tendencia, ya sea cualitativa o cuantitativa. Cualitativa es cuando la investigación como tal, el objetivo es difícil de medir. Por ejemplo, en estos casos, construir no se puede medir. Pero si en este caso el objetivo es cuantificar cuántas personas tienen, cuántas casas tienen paneles solares, pues entonces va a ser, si es medible, ¿verdad? Cuantificar cuántas o determinar cuántas casas tienen de un complejo domiciliario, cuántas tienen paneles solares. Bueno, pues eso se puede medir. Si el objetivo fue eso, cuantificarlas, pues sí. Entonces aquí te aconsejo irte por estructurar muy bien una hipótesis. Puede llevar preguntas de investigación, sí, pero te recomiendo que lo centres mucho en hacer muy bien la hipótesis. Ahora, y vuelvo a insistir, y quiero dejar muy claro esto: si una investigación tiene que tener tendencias hacia un lado, se tiene que ir más a lo cualitativo o hacia lo cuantitativo. Vuelvo a insistir, si tiene cualidades estas cualidades tienen ciertos rasgos, pues es con tendencia cualitativa. Por ejemplo, en este es un caso de estudio, ¿verdad? Y se va a checar los elementos de mejor generación, se va a checar cómo se suministra la energía eléctrica, se va a establecer las características en un momento o necesidades ante acontecimientos de un sismo. Entonces, tiene una tendencia, en este caso de estudio, una tendencia cualitativa, como en el siguiente caso también, es en el siguiente, me quedé aquí, que en este caso es construir un prototipo, es el objetivo general. Si vas a construir un prototipo, pues entonces tiene que ser también algo que vas a construir y que no va a ser cuantificable. Construir no es cuantificar ni diseñar, es difícil de cuantificar este objetivo como tal. Por lo tanto, tiene una tendencia cualitativa. Los problemas, cuando hago un estudio de un problema social, de una problemática energética, pues tiene más tendencia cualitativa. Voy a poner ejemplo cuando tiene una tendencia más cuantitativa. Por ejemplo, yo puse como objetivo determinar el número de personas con más de 60 años que no tienen vacuna y fallecen. Fíjate, eso sí es cuantificable. Tendrás que tomar una muestra, una población, y empezar a contarlas, ¿no? Y te vas a tener que decir qué porcentaje fallece. Entonces sí, tiene una tendencia mayor hacia la cuantificación, y es, en este caso, pues es una hipótesis la que se debe realizar bien fundamentada. Pero no por ello no se puede hacer. Vamos a ver cómo se haría y cómo quedaría, en este caso, el ejemplo que les di ahorita, y cómo quedaría la hipótesis. Recuerda que la hipótesis es una afirmación. Me estoy adelantando a tener una respuesta de esa pregunta de investigación. Me estoy adelantando a realizar una pregunta. Y sabemos que la pregunta de investigación proviene del objetivo general. Entonces, podrás apoyarte como de la pregunta como del objetivo. Si, por ejemplo, tu pregunta, voy a adelantar aquí, si tu pregunta dice qué porcentaje de personas fallecen, o personas mayores de 60 años fallecen por COVID, teniendo la vacuna, que presentan COVID, o vuelvo a estructurarla. ¿Cuántas personas que presentan COVID grave, mayores de 60 años, mueren
por ejemplo, ¿no? La hipótesis, ¿qué sería? Y lo han dicho en investigaciones, ¿no? Pero ¿qué hipótesis yo podría generar? Me estoy adelantando. Si la pregunta fue esa, entonces una hipótesis sería: la mayoría de personas que presentan un cuadro grave de COVID mayores de 60 años fallecen. Me estoy adelantando, ¿eh? Yo sé que es muy drástico mi hipótesis, pero me estoy adelantando. Ya al rato, en mi investigación, checaré con documentos, con estadísticas, cuantificando, hacer un muestreo, etcétera. Determinaré si es mi hipótesis se puede, si la hipótesis es correcta o no es correcta. Me adelanté, ¿no? Recuerden que vimos el ejemplo de que el pan no se tostó y generamos hipótesis, ¿verdad? Que si el tostador servía o no servía, si el contacto servía o no servía. Bueno, pues esto es adelantarte. Y esta te puedes apoyar con la pregunta de investigación. Normalmente te apoyas muchísimo de la pregunta de investigación cuando tu hipótesis, cuando tu tendencia de investigación es cuantitativa. Pero cuando es cualitativa, te puedes apoyar más del objetivo general. Oiga, profe, entonces no me apoyo de la pregunta de investigación, ¿no? Te puedes apoyar también de ella. Para eso genero este formatito, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hagas para formular una hipótesis? Bien sencillo, agarra, copia y pega el objetivo general. Pero no lo copies y pegues sin el verbo. Nada más hasta aquí. Y veas cómo quedaría. Voy a hacer una afirmación. Me voy a adelantar. Si mi objetivo fue construir un prototipo tecnológico con elementos eléctricos de última generación, con el uso de energías solar para suministrar energía eléctrica en un momento de sismo o terremoto, que una hipótesis sería un prototipo tecnológico con elementos eléctricos de última generación, como el uso de energía solar, suministrará energía eléctrica en un momento de sismo o terremoto. Vean, hice una afirmación. Una hipótesis siempre es una afirmación. Entonces estoy diciendo que un prototipo tecnológico con elementos de última generación y uso de energía eléctrica, y no puedo poner para suministrar. Aquí quito el para. Recuerden que objetivo había un para, pero nada más dejo del para en adelante, suministrar. Y digo suministrará porque ya estoy haciendo una afirmación de algo posible que sucederá. Entonces, un prototipo técnico con elementos eléctricos de última generación con el uso de energía solar suministrará energía eléctrica en un momento de sismo o terremoto. Esa es la hipótesis, tan sencillo como ella. Oiga, profe, ¿cuántas hipótesis hago? Porque ahorita hice hipótesis conforme al objetivo general, que sería con base también en la pregunta de investigación. ¿Hago hipótesis por cada pregunta? No, nada más es una hipótesis. Y esta nace del objetivo general o puede salir de la pregunta de investigación. Si tu pregunta de investigación dice ¿qué prototipo? Aquí falta el signo. ¿Qué de interrogación? ¿Qué prototipo tecnológico podría suministrar energía eléctrica en un momento de sismo aprovechando el uso de energía solar? La hipótesis puede quedar un prototipo tecnológico con elementos eléctricos de última generación con el uso de energía solar suministrar energía eléctrica en un momento de sismo. Otra hipótesis podría quedar el prototipo tecnológico tal, o sea, puedo poner el nombre del prototipo. El prototipo tecnológico tal, pero insisto, posiblemente todavía no sepas el nombre del prototipo. ¿Puedes mencionarlo? Sí, pero a lo mejor desde el inicio ya le pusiste un nombre. Entonces construir el prototipo Smart Life con elementos tal, y aquí ese sería el qué, ¿verdad? Aquí poner también el prototipo técnico Smart Life. Entonces podrías decir aquí el prototipo tecnológico Smart Life podrá suministrar energía eléctrica en un momento de sismo. Sería como pregunta, ¿verdad? Pero bueno, aquí pones el qué, el cómo
y el para, pero el para tiene que tener un enlace, entonces quedó como suministrará. Vamos a ver otro ejemplo. Nos vamos otra vez. Dice, el objetivo general, diseñar un sistema de iluminación, edificio compartido de laboratorios de ciencia forense y medicina forense de la ciudad judicial mediante software aplicado para mejorar niveles de iluminación y reducir el consumo eléctrico. Vean, la pregunta quedó: ¿qué sistema de iluminación el edificio compartido de laboratorios de ciencia forense y medicina forense de la ciudad judicial podrá mejorar los niveles de iluminación y reducir el consumo? La hipótesis, me estoy adelantando ahora. El diseño, fíjense bien cómo lo puso igual. El diseño de un sistema de iluminación laboratorio compartido de laboratorios de ciencia forense y medicina forense de la ciudad judicial mediante software. Fíjate como ya aquí puse el cómo, ahora me voy el para, pero no puedo decir para niveles, entonces dije mejorará. Entonces quité el para, mejorará los niveles de iluminación. Estoy asegurando que mi diseño mejorará los niveles y reducción en el consumo eléctrico. Si se pone en marcha, pues mejorará, pero para generarse, pues tiene que haber un diseño anterior, ¿no? Entonces, por esto, si nosotros le damos lectura, dices cómo el diseño va a mejorar los niveles de iluminación. Sí, el diseñarlo, ponerlo en prueba, apuesta en marcha, pues mejorará. Aquel te dirá, oye, ¿por qué? Pues el diseño como tal no te va a mejorar, el implementarlo te va a mejorar. Pero el diseño es una etapa subsecuente, anticipada de puesta en marcha. Por lo tanto, el diseño también mejora los niveles, porque ahí vas a hacer cálculos. Cómo determinar las luminarias, simular el sistema. Entonces, si el diseño te va a servir para mejorar los niveles de iluminación. Por eso es que esta pequeña duda que yo les hice ahorita, que generé, por eso a veces tienden a que si es cualitativa o un caso práctico, tiende a pues quedarse en la pregunta de investigación y no hacer hipótesis. Yo recomiendo, para darle mayor fortaleza, aunque algunos autores mencionan esto que he dicho, que por qué también no te vayas. Algunos dicen, vete por preguntas o hipótesis. Bueno, si me hacen una pregunta que tengo que decir cualquiera de los dos, y mi asesor de tesis me dice que me vaya por preguntas o hipótesis, pues si es cualitativa, con tendencia cualitativa, insisto, es tipo mixta con tendencia cualitativa, me voy con preguntas de investigación. Si es mixta con tendencia cuantitativa, pues me voy con hipótesis. Por favor, vean los videos si no los han visto, porque esto va a aclarar más el tema. Bueno, es todo de la explicación de la hipótesis.